Nos toca hablar sobre la humanidad y la depravación. Para arrancar, tenemos un versículo ahí que está en nuestra pantalla, que está en Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de arrancar, vamos a orar y seguimos nuestro estudio. Señor, danos tu gracia, danos tu iluminación para entender las verdades de tu palabra. Danos, Señor, la oportunidad de crecer también para que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que creemos sobre la humanidad y sobre la depravación? Vamos a leer la declaración, que sería el texto que resume nuestra fe sobre este tema. Bueno, la primera cosa dice que creemos que Dios creó al primer hombre y primera mujer a su propia imagen espiritual y su semejanza. Desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente y quedaron sujetos a muerte física. Y como sus descendientes del primer hombre y de la primera mujer, todos nacemos pecadores por naturaleza y por elección. Nacemos muertos en pecado y somos totalmente incapaces de agradar a Dios y por lo tanto salvarnos a nosotros mismos. Esa es una declaración que yo la quiero dividir hoy con ustedes en tres partes principales. La primera tiene que ver con la humanidad, con la forma como Dios nos creó. Y está en la primera parte, la que leemos que Dios creó el primer hombre y primera mujer a su propia imagen espiritual y semejanza. Esto es una perfección. Esto habla de cómo Dios nos creó perfectos en su propia imagen. Hablaremos un poco de esto y de qué manera somos imagen de Dios y semejanza de Dios. También vamos a leer los versículos correspondientes a eso, ¿sí? La segunda parte tiene que ver con la depravación. Está en la segunda frase que se ve, desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Esta es la depravación y hablaremos de esta condición. Ya el pecado es una mancha. Entonces hablaremos de esto, del concepto de pecado, del concepto de muerte también. Entonces quiero pasar a los versículos bíblicos con ustedes. El primer versículo que vamos a leer es Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y si uno de ustedes llega primero que yo, puede leerlo. Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Lo leo yo. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Es importante mencionar, hay más personas para entrar aquí. Bueno, ok. La forma como fuimos creados como seres humanos fue perfecta. Dios creó a su imagen y semejanza. De ahí sacamos la enseñanza o el punto de nuestra fe. Fuimos creados a imagen de Dios. Pero ¿qué pasa en el capítulo 3 de Génesis?
el hombre pecó. Y el versículo que leímos, Romanos 5:12, que está bien acá, otra vez podemos volver para mirarlo, menciona que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo. ¿De quién está hablando la palabra de Dios en Romanos 5? Está hablando de Adán. Y acá no vamos a entrar en la discusión de quién comió el fruto primero y de quién fue la culpa. La Biblia ya dice que la culpa fue del hombre, de Adán, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo y este pecado ha pasado a todos los hombres, tal como también la consecuencia máxima de, de esta mancha, que es la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Ahora tenemos que hablar de muerte en dos cosas distintas, muerte física y muerte espiritual. ¿De cuál muerte está hablando la palabra de Dios cuando dice que la muerte ha pasado a todos? ¿Quién puede abrir su micrófono y comentar de qué clase de muerte está hablando? ¿Física o espiritual? Si ustedes están ahí. La muerte Muerte, espiritual sería. muerte espiritual. Entonces, ¿en qué momento entró la muerte física? ¿Eh? Pensemos un poco. Si la muerte espiritual es la única muerte que entró, entonces, ¿en qué momento entró la muerte física al hombre? Nunca he pensado por eso, ¿no? Y no es al mismo También, tiempo. así mismo, muy bien, exactamente. La muerte, ya sea física o espiritual, entra con el pecado. Entonces el hombre pasa a ser un ser ah, corruptible que va envejeciendo y va a morir físicamente y que inmediatamente también es separado, apartado de Dios por su maldad, por el pecado, por la desobediencia presente en su ser. ¿Ya? Entonces, ambos, físicamente e espiritualmente, entra la muerte en la humanidad a partir del pecado de Adán. Ahora, nosotros somos pecadores, todo por culpa de Adán y solo por culpa de Adán. No, creemos también que nuestras elecciones también tienen injerencia en eso. Nosotros pecamos porque queremos pecar y porque la mancha es cierta, está en nuestra alma, pero porque también hemos elegido desobedecer a Dios. Entonces, hablando de imagen y semejanza, tener la imagen y semejanza de Dios significa que fuimos hechos para parecernos con Dios. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre, obviamente. Dios es espíritu, pero tener la imagen de Dios significa que estamos hechos para parecernos y representar a Dios. ¿En qué sentido? Somos semejantes a Dios, no en el sentido físico, obviamente, sino en nuestra capacidad de gobernar la creación, nuestra capacidad de estar en relación con Dios, nuestra capacidad de relacionarnos con otros seres humanos, de razonar, de ser inteligentes, de poder comunicarnos, tener nuestra habla, tener conciencia moral, tener creatividad, racionalidad, capacidad de elegir. Todo esto es la forma en que fuimos creados en semejanza de Dios, diferente de todos los demás seres creados, de los animales, aunque hoy en día algunos quieran defender que somos un animal más, ¿verdad? Pero no es así que creemos. Creemos que Dios nos hizo diferente de los animales.
Nosotros no somos la continuación del mono que desarrolló un poquito más. No es así. Dios nos creó especiales seres humanos para reflejar sus características, algunas de sus características, y definitivamente nos creó para su gloria. ¿Ya? Ahora, hablaremos de salvación en un rato, ¿no? Porque después sabemos que las buenas noticias son estas, de que Dios ha salvado al pecador. Pues si la consecuencia del pecado es la muerte, debemos entender que muerte es separación de Dios. Cuando pensamos en muerte física, debemos pensar que la muerte física es la separación de la carne, de nuestro cuerpo, con nuestra alma, con lo que es inmaterial de nosotros. Cuando estas dos cosas ya no están juntas más, cuando la carne sucumbe y se muere, el espíritu, el alma, lo que es inmaterial va hacia su creador, ¿verdad? Para recibir juicio, para recibir condenación o para ser salvo. Entonces, muerte es separación. Tal es así también la muerte espiritual, ya la conexión entre Dios, nuestro creador, y la cosa creada, nosotros, seres humanos, está rota porque nacimos en pecado y hasta que Dios nos transforme, hasta que suceda algo, que Dios haga algo para restaurar esta primera relación que teníamos con Él, estamos muertos espiritualmente. Es decir, esta es la situación de estar apartado de Dios e imposible de reconectarnos con Él por nuestras propias fuerzas. Esto se trata la muerte espiritual. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco de esto. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos? ¿Ya? Estamos muertos espiritualmente. Me gustaría leer Efesios capítulo 2 versículos 1 a 3. También Romanos capítulo 3 versículo 23. Vamos a leer. Y también Tito capítulo 3 versículo 3. Pero primero vamos en Romanos 3 23 a entender cómo dice la Biblia de la condición humana. Romanos 3 23. Leo yo. Porque todos, escucha bien, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Están destituidos de su gloria. Todos pecaron. Vea cómo la Biblia pone esto muy claro y muy amplio. No está poniendo ninguna excepción aquí. Porque la mayoría pecó, porque la gente que se fue a la cárcel pecó. No, la humanidad, todos, sin excepción, todos pecaron. Ya, podemos irnos también, si ya estamos en Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante. Dice, la ira de Dios, están leyendo conmigo, 1:18, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente, porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa. ¿Ya? Entonces habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara cuando dice de la condición humana de su espíritu en relación a Dios. Estamos vivos físicamente,
pero como que nacimos muertos espiritualmente. Es interesante, ¿no? Y uno puede pensar las implicaciones de esto, pero la Biblia está denunciando el pecado en el corazón de la humanidad. De esto se trata. La Biblia está hablando de que no hay ningún que sea justo, ninguno. Vamos a Romanos capítulo 3 otra vez, el versículo 10. Está escrito, no hay justo, ni aún uno. Interesante, ¿verdad? No hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta es un retrato de la condición humana. Cuando Dios mira hacia la humanidad, es esto lo que Él puede ver. Y uno puede pensar, ¿y qué pasa de nuestras buenas acciones? ¿Y qué pasa de nuestra bondad? Porque hay mucha bondad en la humanidad. Hay personas buenas y yo puedo decir, yo soy una persona buena porque yo hago muchas buenas cosas. Em, de hecho, hay muchas personas que se dedican en practicar hechos de bondad. ¿Qué pasa? Bueno, podemos abrir en Isaías capítulo 64. Creo que estoy yéndome hacia acá y hacia allá con los versículos, pero están todos los versículos, están en el material y también pueden leer después en su casa. Isaías capítulo 64. Si alguien llega primero que yo, versículos 6 y 7. Isaías 64, 6 y 7. Bueno, lo leo, dice, todos nosotros somos como cosa impura y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades, que es otro nombre para el pecado, como hojas, o perdón, nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni se despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Ve lo que dice el profeta Isaías hablando del pecado, en este contexto, el pecado de su pueblo, pero que puede aplicarse a cada uno de nosotros. Hay personas que están buscando ser justas y honestas y hacer lo bueno, pero hay un estándar que Dios observa que es diferente de nuestro estándar, diferente de nuestro patrón. Nosotros podemos considerarnos justos o injustos de acuerdo a nuestra propia regla y decir, bueno, yo soy más justo que el otro que es un ladrón, pero quizás soy menos justo que uno que ya hizo más buenas cosas que yo. Madre Teresa de Calcuta sí es muy justo porque hizo muchas cosas buenas. Y es así como nosotros vemos la justicia. Pero el tema es que Dios ve la justicia desde otra perspectiva, desde su perspectiva eterna y justa de verdad y desde una perspectiva completamente santa, sin pecado. Nuestras obras malas, buenas, no pueden cubrir nuestras malas obras. Y de esto se trata la justicia de Dios. No hay ninguno que sea perfectamente justo. No hay ninguno que sea perfectamente bueno. Aunque intentemos, podemos lograr ser un poco mejores que otros, pero ante los ojos de Dios estamos todos, todos condenados. Veamos los versículos, ah, algunos versículos más. Vayamos a Efesios, ahora capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos de 1 a 3. A ver si alguien me puede ganar. Efesios 2, versículo de 1 a 3. ¿Quién lo puede leer? Yo puedo leer. Por Ahí favor. creo que quiero leer también el, ¿o Ah, no? pero puede leer nomás. Ok, ok, gracias. Del 1 al 3, ¿verdad? 1 al 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Ahí está. Muy claro, pone acá el apóstol Pablo. En otro tiempo, sí, estamos hablando, de hecho termina por decir, por naturaleza. Esta es la naturaleza humana. Ya, el ser humano entonces naturalmente está merecedor de la ira de Dios. Es decir, nacimos malos, no nacimos buenos. Interesante es porque los que son papás de criaturas ahí van a acordarse que nadie les enseña a la criatura a ser egoísta, pero la primera cosa que aprenden a hacer es egoísta, ¿verdad? Los bebés aprenden a veces a decir mío antes de decir mamá, ¿verdad? Pero es un reflejo de que nuestra existencia es manchada con la maldad del pecado desde la más tenra edad. Y si podemos establecer esto, creo que la Biblia establece en muchos otros pasajes también. Vamos a leer uno más que está en Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 5. Vamos a leer versículo 3 nada más. Después podemos leer 4 y 5 para dar sentido mejor. Entonces ahí dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Entonces, lo que tenemos muy claro es la condición humana. El hombre eh, es pecador y es pecador por naturaleza. Es un pecador profesional, es un pecador, es un gran maestro en pecar. Somos así, nacimos manchados y esto es así desde Adán. Y el hombre no puede sanar, limpiar, quitar el pecado de su cuerpo. No puede hacerlo por su propia cuenta, no puede, no tiene esta potestad, es un esclavo del pecado. El hombre puede incluso intentar tener su propio sentido de justicia, pero como vimos, aún la justicia humana, aún las cosas buenas que una persona puede buscar ser y hacer, ante Dios no es limpio lo suficiente, no soluciona el problema del pecado. Esto es lo que se entiende por depravación. Toda persona nace con una inclinación al mal. Y esto afecta nuestro entendimiento, afecta nuestra voluntad. Nacimos así, ¿ya? Si se pudo entender esto, vamos a avanzar. Y eso vamos a ver aquí, pum, ¿ya? Preguntas, dudas, comentarios. Tenemos 2 minutos y seguimos para el próximo punto. En resumen, ahí está la declaración. Vamos a volver acá. Esa es la declaración, ¿eh? Ese es el resumen de todo lo que vimos. ¿Alguien tiene algo que comentar? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ambos desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente y quedaron sujetos a muerte física. Entonces la muerte física e espiritual entró en el mundo con el pecado de Adán y nosotros, como sus descendientes,
nacemos pecadores por naturaleza y también porque elegimos. Nuestra condición, muertos en pecado y totalmente incapaces de hacer agradar a Dios, por lo tanto no podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Están todos de acuerdo? Ya era algo conocido. ¿Eh? Ahí está, Ramón, veo tus dedos. Ahí Henry también. No, Pauli puso, Pauli. Sí, veo acá su dedito. Bueno, entonces, ¿cómo es que un Dios justo y santo puede salvar a personas que son condenables, son personas viles como nosotros? ¿Cómo puede Dios perdonarnos y continuar siendo justos? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque si somos dignos de castigo, si somos pecadores dignos de muerte, entonces lo justo, ¿qué sería? ¿Cuál sería la justicia de Dios respecto a personas injustas como nosotros? ¿Quién puede decir? Abran su micrófono. La muerte. Sí, sí. Y se entiende cuando la Biblia dice que en otro tiempo éramos hijos de ira, ¿verdad? ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir esto? O merecedores de su ira. Leímos en Efesios, capítulo 2. Dice que éramos hijos de desobediencia y merecedores de la ira. ¿De quién es esta ira? ¿Es la ira de Satanás? Cuando hablamos de ira, ¿de quién estamos hablando? La ira de Dios puede ser. Exactamente, Ramón. Estamos hablando de la ira de Dios. Ven, hay personas que todavía hasta hoy no tienen aclarado esto. Es cierto que el diablo es nuestro enemigo, pero el diablo no tiene potestad. Él no es el juez de nuestra existencia o del universo. El diablo está condenado, ¿ya? El juez del universo es Dios. Es Dios quien va a pasar juicio sobre toda la maldad. Él es el justo juez y creador de todas las cosas que va a juzgar todas las cosas. Entonces, el problema de la depravación del ser humano no es un problema con el diablo, sino que es un problema con Dios. ¿Quién me puede librar de las manos de un Dios justo cuando yo soy culpable? ¿Quién me puede hacer defensa? ¿Quién puede defendernos? ¿Quién puede salvarnos? Por eso el tema próximo ahora es el tema de la salvación. Ven cómo están conectados los dos temas. El primer tema muestra nuestra condición como seres humanos caídos desde el Edén. El próximo punto, lo que vamos a ver ahora, tiene que ver con la salvación. Vamos aquí. A ver. ¿Pueden ver la nueva pantalla? Sí, Excelente. Entonces vamos a seguir. Sí, estamos viendo. Acá está la declaración, la misma que ustedes encuentran en su material, ¿ya? Esa es la declaración que dice: Dios justifica a los pecadores impíos únicamente por su gracia, sobre la base de la sangre de Cristo, quien murió
por nuestros pecados como sacrificio sustituto. Esta salvación perfecta es brindada como don gratuito de Dios mediante la fe, aparte de cualquier obra humana. Cuando alguien confía en Jesucristo y recibe esa gracia, es nacido de nuevo por el Espíritu. Y Dios le hace su hijo o su hija, ¿verdad? Es importante entender. Vamos a analizar bien los puntos de esta salvación. ¿Cómo es que Dios justifica a los pecadores impíos sin dejar él mismo de ser justo? Porque el tema acá, y es necesario entender, hablamos del carácter de Dios, creo que fue nuestra primera clase, y una de sus características es que Dios es justo. ¿Ah? No hay en él ninguna injusticia, no hay ningún error en él. Todo lo bueno sabemos y conocemos por él. Él es la fuente de toda la moralidad. Dios es perfectamente justo. ¿Cómo Dios puede justificar a impíos? La verdad de su justicia se manifiesta en Jesucristo. ¿Ya? Dios y su justicia para perdonar a ti y a mí está revelada en Jesucristo. Porque acá dice, y es lo que vamos a verificar por los textos, ¿no? Él lo hace, Él justifica, Él hace justos a pecadores impíos por su gracia. ¿Qué es gracia? Importante. Gracia es un favor de Dios que nosotros no merecemos. No involucra mérito la gracia. Gracia es algo totalmente de Dios y por Dios y para Dios en realidad, porque no involucra acciones humanas. La salvación, la justificación viene por la gracia de Dios. ¿Y con base en qué? ¿Cómo puede Dios libremente declarar justo a un impío? Bueno, es porque los pecados de este impío fueron pagados, no están impunes. Nunca, nunca, nunca Dios va a dejar impune a cualquier injusticia o maldad. Todos los pecados en el mundo, sin excepción, van a ser cobrados por Dios. De dos formas, o paga Jesús, o pagó Jesús en la cruz, o paga el pecador con su propia condenación. ¿Se entiende esto? Jesucristo, la sangre de Cristo en la cruz, es la paga por los pecados de todo el mundo. Y esta salvación se aplica a todos aquellos que creen. Entonces es importante entender estas palabras clave. Gracia, Cristo, fe. Tres cosas importantes, ¿no? Que están ahí en el texto que leímos. ¿Cómo puede Dios justificar? Él justifica el impío, el pecador, por la sangre de Cristo, por su gracia, por medio de la fe. Es importante al hombre responder con fe a la obra que Cristo hizo por él. Entonces, hay que creer en la obra de Cristo y recibir de gracia y por gracia la justificación o la salvación, el perdón completo y total de nuestros pecados. ¿Ah? Cuando alguien confía en Cristo, automáticamente en la misma hora recibe esta salvación, esta gracia, que es nacer de nuevo y Dios nos adopta en su familia. Ahora vamos a ver algunos versículos y entender también algo que es muy importante, que son los tres tiempos de la salvación. Tres tiempos de la salvación. Guarden eso y ya vamos a ver. ¿Ya? Ahora, ya leímos algunos versículos en Romanos. Queremos volver a Romanos, el capítulo 3 de Romanos.
Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Momentos atrás leímos el versículo 23, pero vamos a leer desde el 19 hasta el 24. Yo quiero buscar una versión un poco diferente acá porque seguramente usted ya leyó esto antes, pero voy a leer en una versión diferente nada más para causar algo de diferente en su mente mientras leemos. Usted puede leer desde su Biblia normalmente. Probablemente están leyendo Reina Valera 1960. Está muy bueno. Estoy leyendo desde la NBI. Vamos a escuchar qué dicen las Escrituras. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Que lo que estudiamos acá en estos dos versículos, de que todos están condenados ante Dios. No hay forma de que por las obras, de que por seguir la ley de Moisés o que cualquier otra forma moral, un hombre pueda, una persona pueda ah, salvarse o ser declarado justo ante Dios. ¿Ya? Ahora vamos a leer versículo 21 de Romanos 3 hasta el 24. Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Entonces Pablo, el apóstol Pablo que escribió esto, está explicando cómo se ha manifestado la justicia de Dios, cómo puede que Dios es justo, qué es lo que de su justicia Él nos mostró. Versículo 22. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Wow, esto parece ser un poco raro, ¿no? ¿Cómo es que esto sucede? Mediante la fe en Jesucristo. ¿Y qué dice? A todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Ya no importa si es israelita, gentil, de donde sea, paraguayo, brasileño, africano, europeo. No importa, no hay distinción. A todos los que creen. Eso es fe. Recuerden de la palabra fe mencionada. Después, versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, versículo 24, pero, gracias a Dios por el pero que está ahí, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar así su justicia. ¿Ven? Así es la justicia de Dios manifestada en Cristo. El sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz fue en sustitución, el justo por los injustos, el que no conoció pecado por los que éramos pecado. ¿Cuál es el alcance de su sacrificio? ¿Cuál es el alcance de su obra? ¿Hasta dónde se extiende el poder de pagar los pecados, ¿no? De expiar los pecados, de redimir?
el alcance y la extensión de la obra de Jesús es para toda la humanidad. Sin embargo, la aplicación de esta salvación es para todos para quiénes. ¿Será que ahora que Jesús murió, Él murió por todos, entonces todos son salvos? ¿Es así? Todos son salvos, sin No. excepción. Escuché, no, no. ¿Y quiénes son salvos entonces? Los escogidos, algunos que Dios puso su dedo. ¿Quiénes son salvos? ¿Qué dice el texto? Si ustedes fíjense en el texto, van a ver. Versículo 24. Quien confía en Cristo. A todos los que Creen. creen. Perdón, versículo 22, no 24. La justicia de Dios, versículo 22 de lo que leímos. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Ya? Está muy claro, ¿no? La justicia de Dios se aplica a todos los que creen. Es como que el valor del sacrificio de Jesús, el precio que Él pagó en la cruz es suficiente para perdonar los pecados de todas las personas, si era que todas las personas iban a creer. No es así, no todas las personas van a creer. Si fuera así, Jesús no tendría que derramar una gota más de sangre porque el precio de su preciosa sangre puede pagar los pecados, puede borrar los pecados de todos, ¿ya? Pero su salvación, su obra, tiene aplicación a todo aquel que cree. Eso está claro, ¿no? Vamos a avanzar. Acá tenemos una pantalla, nos habla de redención. ¿Qué es redención? Obra de Cristo a favor de todos. En la cruz Jesús pagó el precio, el rescate, la redención por el pecado y abrió realmente el camino de reconciliación para toda la humanidad. Entonces, su sacrificio es sustitutorio. ¿Qué significa? Él llevó nuestra culpa y liberador porque rompe la esclavitud de pecado y de la muerte espiritual. Lo que antes éramos nosotros, muertos y separados de Dios, somos entonces reconciliados. Somos puestos otra vez en un estado de comunión con Dios. Podamos abrir en segunda Corintios capítulo 5. Hemos estudiado recién este texto en la iglesia. El versículo 17 de 2 Corintios 5, así dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Al que no cometió pecado alguno, este es el mensaje, Jesucristo, quien no cometió pecado alguno,
Por nosotros Dios lo trató como pecador. La versión Reina Valera, más fiel al griego, dice, lo hizo pecado por nosotros. Hasta ahí se propuso Jesús, en volverse pecado por nosotros. Y así fue como Dios Padre lo trató a Él en vez de a nosotros, para que en Él, en Jesucristo, en su mérito, los méritos de su obra, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, la pregunta que hago es, ¿cuál es la obra que debemos hacer para sermos salvos? Mejor, antes de entrar en esta pregunta, una otra pregunta. ¿De quién fuimos salvos? ¿Fuimos salvos de qué? A ver si están entendiendo bien. Abran sus micrófonos. De la muerte. De la muerte, pero la muerte no es una persona tampoco, ¿verdad? O sea, ¿quién nos iba a matar? ¿Quién nos va a condenar a la muerte? El diablo. La Estamos separación de liberados Dios, del diablo, ¿eh? la El separación de diablo, Dios. La separación de Dios. O sea, pero quién es de quién o de qué fuimos salvados? Tenemos que llegar en un punto muy crucial ahí, de la condenación por el pecado. ¿cierto? Ustedes creo que están reluctantes de decir la, la persona, ¿quién? O sea, fuimos salvados de quién. De ¿Quién nosotros nos mismos, condenaría? De Perdón, la ira Pauli, no de te Dios. escuché. Ajá, exacto. ¿Quién dijo fue Belén ahora, no? No sé si fue lo mismo que Pauli lo dijo. Sí, fuimos salvos de la ira de Dios. ¿Ven? De esto se trata la salvación. El Dios justo tiene toda la justicia para condenarnos, pero también tiene un amor demasiado grande por su creación y provee un medio de salvación, un medio de reconciliación, enviando a Él mismo, a su Hijo, podemos decirlo, pero sabemos que el Hijo es Dios, así que el plan de Dios es ponerse en nuestro lugar. ¿Ven esto? Ese es el amor de Dios. Él se puso en nuestro lugar para sufrir la carga, el peso de su propia justicia sobre él mismo. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje en Isaías 53, versículo 10? Isaías 53, ustedes pueden leer después en casa. Es el texto de la profecía del siervo sufridor de que habla de Jesús, ¿no? 7 siglos antes de la venida de Jesús hablaba de su sufrimiento y de su muerte. El versículo 10 dice que al Padre le agradó aplastarlo. Y él lo hizo porque era yo quien estaba siendo aplastado. Eras tú. Dios cargó toda su justicia, toda su ira santa y correcta porque yo merezco. Él la puso en su Hijo. Entonces fuimos salvados de la condenación de este pecado que nos llevaba a una posición, que nos ponía en una posición de culpables ante un Dios justo. ¿Ven? Entonces mis maldades, no es que Dios las olvidó por olvidarse nada más, o por cerrar sus ojos y no querer considerarlas. Dios contó cada pecado mío y tuyo y los puso en Jesucristo y lo aplastó allí, en aquella cruz. La salvación fue de la condenación del pecado ante un Dios justo. ¿Quién estaba del otro lado? El juez de nuestra vida es Dios y Él se entregó por nosotros.
Entonces fuimos salvos de la ira de Dios. Fuimos salvos de la justicia de Dios. Su justicia y su ira son justas. Yo merezco, pero Cristo pagó en mi lugar, en tu lugar. Esto es la salvación. ¿Ya? Esto es la salvación. Entonces, ¿qué obra, qué cosa debo yo hacer para recibir esta salvación o para asegurarme de que la tengo? Ahora sí, la pregunta inicial. ¿Qué debo hacer? Creer en Jesús. Creer en Jesús. ¿Y qué más? Ustedes agarraron bien ahí la enseñanza. Muy bien. No hay nada más. La Biblia dice que no hay obra que pueda comprarse el mérito de esta salvación. La voluntad de Dios es que nosotros podamos mirar a Cristo de rodillas y de cabeza en el piso y agradecerle y honrarle, creer en Él, únicamente en Él. Dios no quiere que nosotros le quitemos de Jesús ni un centímetro del mérito que Él logró en la cruz. Dios quiere que nosotros vengamos hacia Él a través de su Hijo. Si ustedes se acuerdan, Juan capítulo 16 dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo esto. No hay otro nombre por el cual haya perdón de pecados o reconciliación, sino el nombre de Jesús. Dios el Padre, al resucitar a Jesús, el Hijo de los muertos, le alza a la más alta posición y le da un nombre que está sobre todos los nombres, dice la Biblia. Porque todo el mérito de la salvación reside en Jesucristo y en nadie más. Nuestra salvación no se da por las obras que nosotros hacemos. Nosotros no podemos obrar cosas buenas para ganarnos la salvación, sino que la salvación está en reconocer la obra de Jesús y confiar en Él. Por eso es por medio de la fe. Vamos a Efesios capítulo 2. Ya leímos Efesios 2, 1 a 3, pero ahora vamos a leer versículos 8 a 10. Efesios 2, 8 a 10. ¿Qué dice? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Exactamente. Exactamente. Ahí ya vimos todo en su perspectiva. Somos salvos por la gracia de Dios, el favor que nosotros no merecemos. Esto es lo que significa gracia. Es un don, es un regalo de Dios sin mérito nuestro. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber que gracia y obra no pueden compartir la misma cosa? Podemos leer en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 6. Voy a leer el 5 también, el 5 y 6. Vea. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La Biblia pone gracia y obra
en dos lugares opuestos. Si es por gracia, ya no hay espacio para nuestras obras. Si decimos que algo es por obras, entonces no es por gracia. Estas son cosas opuestas. La Biblia está enseñándonos de que la salvación es una iniciativa, ejecución de Dios. Él hizo, Él empezó, Él planificó, Él ejecutó, Él hizo del comienzo al final y ahora el regalo ya está listo para todo aquel que cree. Entonces, cuando uno cree, recibe el regalo de Dios inmediatamente. Basta creer, basta creer, ¿ya? Se pudo entender esto bien, ¿no? El versículo en Tito también es importante. El versículo que leímos hace rato fue Tito 3. Tito 3. Vamos a leer versículos 4 y 5 ahora. Tito 3, 4 y 5. ¿Quién está ahí puede leerlo? Tito, ¿cuánto, perdón? Capítulo 3, 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿Y el 6? el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Ahí escrito en el texto, ¿verdad? Nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, por su misericordia, por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Se entiende esto, no? Ahora, muy importante entender este cuadro que ustedes ven aquí. Vamos a terminar con este cuadro. Acá habla de los tres tiempos o de los tres procesos, como está puesto, ¿no? De la salvación. Cuando hablamos de salvación, hablamos de pasado, presente y futuro, los tres tiempos. En un sentido, podemos decir que la salvación fue un hecho ya pasado. Si ustedes, todos que me escuchan, ya han creído en Jesús, entonces la salvación es un hecho. Es la justificación. Usted está en Cristo y punto. Está justo delante de Dios porque la justicia de Cristo fue creditada a usted, ¿cierto? Esto es justificación. Pero en un otro sentido, estamos siendo salvos en el presente. Entonces, mientras que fuimos liberados de la pena del pecado, que es la muerte, la ira de Dios, que estaba reservada y que está reservada para el día del juicio, esto ya pasó una vez que creímos. En el momento presente estamos siendo salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del poder del pecado, porque mientras estamos acá, en esta vida, luchamos contra el pecado, ¿sí o no? Es un proceso de santificación. Cada día tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros y que nos capacita a ganar o a vencer el pecado que nos quiere hacer caer, ¿verdad? Quiere dominar nuestra voluntad. Entonces estamos siendo santificados y esto es en el tiempo presente. Y también podemos hablar de salvación en el tiempo futuro. Hay versículos que van a mencionar que la salvación se dará en el futuro, pero quiere decir nada más de la glorificación, que es el momento a donde ya seremos liberados de la presencia del pecado. Ya cuando estemos con Cristo, no estaremos allá peleando contra el pecado que nos quiere hacer caer. No va a haber tentaciones en la eternidad. No va a haber
posibilidad de caer, ¿no? Porque estaremos con cuerpos incorruptibles, estaremos libres de la presencia del pecado. Entonces, fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. En estos tres tiempos se da la salvación, ¿ya? Y ahí están los versículos también para que ustedes vean desde sus casas. Ya la hora no nos alcanza. Quiero saber, abrimos los micrófonos y por favor comenten, hagan preguntas. Tenemos algunos minutos para concluir nuestra clase de hoy. Mi pregunta sería un poco, porque viste, dentro del ámbito cristiano siempre cuando te dicen cuándo vos naciste en Cristo, por así decirlo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de este proceso, ¿cómo le explicaríamos a una persona diciendo que, o sea, que sabe que es cristiano? Porque algunos podemos decir, si vos tenés la seguridad en Cristo, ¿no? Pero también podemos decir que es fecha con minuto, segundo o día, o cómo lo dirían, ¿cómo? Mm, Buena pregunta. La respuesta está en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Está hablando de Jesucristo y las bendiciones que tenemos en Jesucristo, en Efesios capítulo 1. Y ahí, en el versículo 13, menciona esto. En él también vosotros, o sea, en Cristo también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, ¿qué es lo que pasó? Escuchó el mensaje. ¿Qué mensaje? El evangelio que os trajo la salvación. Cuando oísteis y lo creísteis, otro verbo aquí. Escuchamos, oír primero. Segundo, creer. Fuisteis marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces, según la palabra de Dios, una persona es salva en el momento en que cree. A veces uno quiere saber fecha y hora, ¿verdad? Quizás uno ya se haya olvidado de fechas y de hora, pero está seguro de que creyó, de que confía en Jesús. Yo más o menos me acuerdo cuál fue el mes y el año que esto me pasó a mí, pero no le puedo decir del día. Me acuerdo del momento también, pero ya mi memoria me dejó, ¿verdad? Pero estoy seguro de que he creído. Entonces la salvación hay una seguridad personal porque uno sabe dónde ha puesto su fe. Entonces, al oír, al creer, sucede la salvación. Y Dios, que juzga nuestros corazones, que ve nuestro interior, Él sabe quiénes son los que creen. ¿Ya? No sé si respondí su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ah, he visto su dedito ahí, gracias. Está ahí. ¿Más alguna pregunta? Si no tenemos más preguntas, tenemos Se toda la podría, semana para preguntar. Opa, Gustavo, sí, se podría también mencionar Romanos 10:10 a lo que mencionó Belén. Y en ¿puedes este leer? caso vos leíste el versículo, ¿Puedes leer Romanos 10:10? que sería, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mm, Y sí, sí, exactamente. Esa es una decisión personal. Acá no está mencionando que uno tiene que confesar, hablar audiblemente para ser salvo, ¿no? Eso es importante mencionar, porque a veces uno piensa que acá
porque si no, las personas que no pueden hablar no pueden ser salvas. Entonces, no, lo que él menciona acá es sí, que esa es una convicción interior. Esto se da en el corazón. El versículo que me viene en mente también es Hechos capítulo 10, cuando Pedro está hablando con Cornelio, el gentil. Ah, allá, ya por el final del capítulo 10, versículo 44 dice, mientras Pedro estaba todavía hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? De quién era Jesús y todo esto, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, aquellas personas, mientras escuchaban la prédica de Pedro, cuando en el momento que creyeron en lo que Pedro estaba diciendo, recibieron el Espíritu Santo inmediatamente. No, Dios no esperó que él alzase la mano o que fueron bautizados en agua o que pasaran por un rito, por una semana de un discipulado con Pedro. Su salvación fue al creer, porque la salvación la obra Dios, Él opera. Al que cree, recibe. Es así como Dios escogió salvar a los pecadores por los Qué méritos parte de está Jesús. ese? Esto está en Hechos 10:44. Para una Gracias. mejor comprensión, sugiero que usted lo lea desde el primer versículo, pero es en el 44 donde leí. ¿Ya? Una consultita. Puede hacer, Ramón. En el caso de que, por ejemplo, vamos a suponer que te dice un católico, pero yo creo también en Cristo, pero tiene otro tipo de convicción, ¿qué podemos pensar en ese caso? De, vea, esa es una buena pregunta, porque hay personas que creen en un personaje creado en su mente, en su concepto de Jesús, pero no en el mensaje del Evangelio de la cruz. Hablamos recientemente en la iglesia de que hay muchos lugares denominados iglesias que están predicando que Jesús es un sanador y estas personas están buscando su sanación en Jesús, sanación No la física. salvación, ¿Ah? Entonces, todo no lo la que ellos salvación. conocen es de que Jesús es un curandero que puede solucionar su enfermedad. Y hasta ahí. ¿Ya? Mm, Hay otros que creen que Jesús es el único camino para dejar de fumar, dejar de tomar y ser una persona honesta. Eh, y estos son moralistas, son personas que están vendiendo eh, obras y cosas buenas, que tu vida sea un poco más correcta y honesta y Jesús te va a ayudar con eso. Pero tampoco están hablando del mensaje de la cruz. Hay personas que están hablando de que Jesús es como un genio de la lámpara que te va a dar todo lo que tú quieres, todos tus sueños, con que pongas dinero en la ofrenda, ¿verdad? Y están detrás de sus sueños y están detrás de sus avaricia y todo eso. Y este es Jesús para ellos. Entonces, ¿de qué Jesús estamos hablando? El mensaje es importante. ¿Qué mensaje es el mensaje de salvación? El mensaje de salvación es el mensaje de que Jesucristo es Dios, vino a este mundo para entregarse en sacrificio por nuestros pecados y en nuestro lugar, y que resucitó al tercer día y que ofrece salvación y perdón a todo el que cree y confía en él. Este es el mensaje. Si alguien cree en esto, es salvo, no importa dónde esté, no importa en qué iglesia se congregue, no importa en qué país esté. Si alguien cree que en la sangre de Jesús, únicamente la sangre de él, su sacrificio, su obra en la cruz, y confía en eso para su salvación, esta persona es salva. ¿Ya? Y es así de sencillo, ¿verdad? Ese es el mensaje. La Biblia dice que el Evangelio, este mensaje es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Ya? Ahora, está muy bueno el tema,
pero voy a dejar las preguntas para que hagamos en el chat, ahí en el grupo. ¿Por qué? Porque no queremos que el video sea muy largo, ¿sí? Quiero agradecer a todos por su participación y animarles que continúen haciendo preguntas, porque toda la semana tenemos para tocar este tema.